En este video vamos a hablar de Active Directory. Yo voy a hablar un poco de la evolución de los sistemas operativos. Yo recuerdo cuando DOS, el sistema operativo en disco, era un sistema operativo basado en comandos. Y a través de comandos externos yo invocaba aplicaciones para procesar palabras o cargar hojas de cálculo. Luego recuerdo vino Windows 95, luego vino Windows 98, Windows Millennium, conocí Windows 2000 Professional, conocí Windows XP, Windows XP, conocí Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8, Windows 10. Desde el punto de vista del usuario, siempre hemos conocido y hemos oído hablar de Windows 7, Windows XP, e incluso Windows XP, por ejemplo, hablamos de versiones Home Edition, XP Professional, igual pasa con las versiones Windows 7, entonces hablamos de versiones que están orientadas a la corporación y versiones que están orientadas al usuario final, el usuario que se encuentra en casa. Pero cuando hablamos de servidores, también ha venido por allí, y no mencioné Windows NT Workstation, que es para la corporación, estaciones de trabajo. Pero también, cuando hablamos de servidores, comienzan a salir por allí al escenario también otros entes que no son muy comunes entre los usuarios, la gente no habla por allí de ellos, pero en tecnología, quienes estamos en un departamento de IT, sí constantemente estamos hablando de ellos. Estamos hablando de Windows NT Server, Windows 2000, Windows 2003, Windows 2008, Windows 2012, Windows 2012, Windows 2016. Incluso nosotros hablamos de Windows NT, hablamos de Windows NT Standard, hablamos de Windows NT Enterprise Edition, Windows NT Terminal Service Edition, hablábamos de Windows 2000 Server Standard Edition, Advanced Server, Data Center, e incluso en servidores hablamos de diferentes versiones. Cuando comparamos versiones Enterprise con versiones Standard, podemos decir que el soporte a memoria, el soporte a procesador es mucho más alto. Por ejemplo, hay un data center que es mucho más robusto y un estándar que es un poco más... por ejemplo, si nos vamos muy atrás, hablamos de un Windows 2000 Server estándar, no pudiéramos estar hablando de 8 procesadores. Entonces, tendríamos que hablar de versiones Enterprise, para irnos un poco más allá. Incluso pudiéramos caer en el tema de los 32 y los 64 bits. Ya hoy en día no vemos, a menos que sea un servidor viejo, servidores de 32 bits. Entonces, el sistema operativo basado en servidor, que ahora viene mucho más robusto, cada vez necesitamos más memoria, cada vez necesitamos más hardware para atender la necesidad de todos los usuarios. En esa línea, apareció por allá en el año 2000, Windows 2000 Server, cuando hablamos del estándar X500, empiezan a surgir temas como es el Active Directory. Este video tiene que ver con Active Directory porque lo menciono todo el tiempo y antes de que me lo sugirieran por mensaje, déjenme hablar un poco de Active Directory. Yo trabajé con Novell Network, la versión 3.12, y hubo un cambio significativo de la versión 3.12 a la 4.11. Algo cambió. Comenzamos a hablar de jerarquía, comenzamos a hablar de unidades organizativas. Lo mismo pasó en Microsoft cuando hablábamos de Windows NT y hablábamos de, ya no recuerdo ni NTDS, ya no recuerdo cómo llamábamos el Directory Services de Windows NT, pero comenzamos a hablar de Active Directory y hubo allí también un cambio, un salto. Comenzamos a hablar de jerarquía, comenzamos a hablar de unidades organizativas, comenzamos a hablar de LDAP, comenzamos a hablar de interoperabilidad con otros Directory Services, comenzamos a hablar de, vamos a irnos olvidando de Wins y vamos a comenzar a hablar de DNS. Pero, ¿qué es Active Directory? Entonces, yo hago allí una línea y dejo Windows NT atrás y comenzamos a hablar de Windows 2000 en adelante.
donde, claro, 2003, 2008, 2012, 2016, mantenemos Active Directory, pero han ido cambiando cosas en el camino. De hecho, vemos los niveles de funcionalidad de un dominio, y es porque muchas cosas han cambiado. Cuando hablábamos de Windows NT y la replicación era una copia de la base de datos y a través de llaves de registro que yo modificaba para controlar, tratar de controlar la replicación, bien, en Windows 2000 cambió. Ahora la replicación es multimaster, se pasan solamente los cambios que hayan ocurrido, entonces pasamos a que ahora se cambia el valor que haya cambiado de un atributo de un objeto. Después hablamos de replicaciones que tienen que ver con el valor que haya cambiado en un atributo de múltiples valores, como por ejemplo, una cuenta de usuario tiene un atributo que es el atributo, digamos, los grupos a los cuales yo pertenezco. Son atributos que tienen múltiples valores. Entonces, ¿cómo se va optimizando la replicación? En la medida que ocurre un cambio, ¿qué cambio le envío yo al otro controlador de dominio? Es por citar un ejemplo, la replicación es algo que ha ido cambiando de versión en versión, se ha ido mejorando. ¿Okay? Y por allí, bueno, hay otros features que tienen que ver con los niveles de funcionalidad, pero primero tendríamos que hablar de que es Active Directory, y sabemos que es el nombre que se le da al nuevo diseño de Directory Services que viene desde Windows 2000 en adelante. Antes de hablar de esto, quiero recordarles también que en Windows NT nosotros manejábamos el concepto de un primary Domain Controller y un Backup Domain Controller, donde el Primary Domain Controller era donde hacíamos los cambios y el Backup Domain Controller recibía todas las modificaciones, y que el Backup Domain Controller me servía para balanceo de carga y tolerancia a fallas, que podía tener yo tantos domain controllers como fuese necesario para lo que era el balanceo de cargas. Y que había limitantes, hablaban algunos de una base de datos de 40 megas, otros hablaban de 40.000 objetos, y que me forzaba a mí a la creación de un nuevo dominio y generar relaciones de confianza entre esos dos dominios. Bueno, que eran unidireccionales, que no eran transitivas. Ahora en Windows 2000 aparece Active Directory en el escenario y comenzamos a hablar de relaciones de confianza bidireccionales, relaciones de confianza que son transitivas, y comenzamos a hablar de jerarquías incluso entre los dominios. Dominios padre, dominios hijos, dominios que forman un árbol, un tree, árboles que forman un forest, un bosque. Y comenzamos a hablar entonces de una estructura física y una estructura lógica. Porque cuando hablamos de forest, de dominios, hijos, padres, estamos hablando de una estructura lógica. Pero hay una estructura física de la cual no nos podemos despegar, que es si tengo, por ejemplo, en dos ciudades diferentes, sucursales, y tengo controladores de dominio allá y tengo controladores de dominio acá, yo debo controlar la replicación y debo hacer que los usuarios se validen en el controlador de dominio que esté más cercano. Entonces comienzo allí a generar sites, pero que eso está asociado más a la parte física, ¿sí? A los segmentos IP. Un site puede tener múltiples segmentos IP, lo importante es que tenga alta velocidad, eso es algo configurable. Pero Active Directory tiene una parte física y una parte lógica. Es posible que se me salgan algunos detalles de la parte física, pero de modo vamos a estar hablando de la parte lógica. Bien, nosotros cuando comenzamos a instalar el Directory Services, el Active Directory, se nos van a hacer una serie de preguntas. Y allí es donde comienza la parte lógica. Yo voy a dibujar incluso dos escenarios. Vamos a hacerlo así mejor, antes de marearlos hablando. Y yo voy a dibujar aquí tres ciudades. Una ciudad, otra ciudad y otra ciudad. Este vamos a decir que es el ejemplo B. Este que está por acá es el ejemplo A. Ciudad número 1, ciudad número 2, ciudad número 3. Entonces Active Directory es el servicio que me va a permitir administrar todos los objetos que pertenecen a los que están en el dominio, brindar seguridad, política. Vamos a ver lo siguiente. Este escenario que está acá es este mismo escenario que está acá, desde el punto de vista que es la misma empresa, tiene tres sucursales. Vamos a decir que esto es un enlace, este es otro enlace,
Estamos hablando de enlaces de baja velocidad. No sé si irnos muy al pasado y colocarle 64 o 128 bits, pero son enlaces de baja velocidad, porque digamos estas ciudades están bien distanciadas. Bien, a la hora de nosotros configurar Active Directory, nosotros pudiéramos tener aquí múltiples subnets, pero esto es alta velocidad, y yo allí debería configurar un site, aquí debería configurar otro site, y aquí debería configurar otro site. Lo mismo pasa para acá, 3 sites. Físicamente, en ambos escenarios vamos a tener 3 sites. Pero vamos a ver qué pasa lógicamente. Entonces, ejemplo A, ejemplo B. Parte física, 3 sites. No hay otro camino. Vamos con la parte lógica. Agarramos un servidor que se encuentra acá. Y comenzamos la instalación de Active Directory. Lo primero que nos preguntan es que si yo voy a hacer un controlador de dominio, y voy a administrar el dominio, quiero saber si voy a hacer el controlador de dominio para un dominio que ya existe o para uno nuevo. Entonces, para uno nuevo o uno existente. Yo no veo dominios acá, uno nuevo. Ok, ¿este dominio va a pertenecer a un árbol o va a generar un árbol? Y la misma pregunta, si va a pertenecer a un forex o voy a crear un forex. Al principio en Windows 2000 eso era bien engorroso. Engorroso no, tenías que planificar muy bien. Ahora en la instalación eso ha sido optimizado. En la instalación estamos hablando de Windows 2016. Eso fue optimizado hace bastante tiempo. En Windows 2008 ya las opciones eran un poco más específicas. Podías saltarte preguntas que iban a ser obvias, ¿no? de esa secuencia de instalación. Pero vámonos a que yo decido aquí instalar un dominio. ¿Okay? Y luego voy a instalar otro servidor y le digo que va a ser controlador de dominio para ese mismo dominio. Este servidor le digo que va a ser controlador de dominio para un dominio existente y que es el mismo. Y estando en otra ciudad, instalo un controlador de dominio y le digo, mira, tú vas a ser controlador de dominio para un dominio que ya existe. Y lo mismo pasa con otro que está acá. Y tengo otro controlador de dominio acá, 2 controladores de dominio acá. Perdón, son member servers. Es más, ni siquiera pertenecen al dominio. Pero cuando estoy instalando Active Directory, le digo que van a ser controladores de dominio para un dominio que ya existe y que este está acá. Entonces vean cómo ese dominio un dominio único que tiene 6 controladores de dominio distribuidos geográficamente, 2 en una ciudad, 2 en otra ciudad y 2 en otra ciudad. Y para controlar la replicación, obviamente hay 3 sites: el site 1, el site 2 y el site 3. Tengo allí un dominio, 3 sites. Vámonos a aquel ejemplo. Comienzo la instalación de Active Directory. Controlador de dominio para un nuevo dominio, para un nuevo árbol, para un nuevo forest, perfecto. El otro también pertenece al mismo dominio. Pero, en este caso, lo que quiero es que vean la parte lógica y la parte física, ¿no? En este caso, cuando voy a instalar a este señor que está acá, yo decido que él va a ser un controlador de dominio para un nuevo dominio y que ese controlador de dominio para ese nuevo dominio va a ser hijo de este señor que está aquí. O sea, vamos a hacer las flechitas aquí y que este señor que está acá es hijo de este señor que está acá. Ahí está el otro controlador de dominio para ese señor. Entonces tengo acá un dominio padre y un dominio hijo y tengo una relación de confianza bidireccional y transitiva entre esos dos dominios. Pero cuando voy a instalar acá 2 controladores de dominio adicionales, decido que ellos van a ser controladores de dominio para un dominio que ya existe, que es este, el dominio hijo. Entonces tenemos acá, fíjense bien, 3 sites, un dominio, 2 dominios, dominio padre y dominio hijo. Ustedes vean cómo la estructura física, mi diseño va a depender mucho de lo que hay. Pero cuando vamos a la estructura lógica va a depender mucho de lo que yo necesito. Va a depender mucho de las mejores prácticas. Yo aquí no estoy hablando de las mejores prácticas, lo que quiero es concientizar de lo que es el diseño lógico.
Y para eso yo voy a decir que, ok, es la misma empresa, pero dos escenarios diferentes, ¿no? Y estamos hablando de que esa empresa tiene, estamos hablando de que son 3 ciudades, ¿no? Aquí tiene 500 usuarios, aquí tiene 300 usuarios y aquí tiene 400 usuarios, ¿sí? El mismo orden. Entonces, ¿qué pasa en este dominio? Tenemos un administrador para todo el dominio y tenemos el Directory Services en la base de datos que crear 900, 1200, 1200 cuentas de usuarios. 1200 cuentas de usuarios. Estamos hablando acá de 1200 cuentas de usuarios. Vamos a ver este escenario. En este dominio vamos a tener creadas 500 cuentas de usuarios. Mientras que en este dominio necesitamos 700 cuentas de usuarios. Entonces, ¿cómo es la replicación acá? Todos se replican con todos, obviamente respetando la agenda acá que haya configurado yo con respecto a los sites. Y aquí datos del dominio va a ser replicado solamente entre estos señores, y aquí datos del dominio nada más entre estos dos, sabiendo que el esquema y la configuración sí va a ser replicado a lo largo de todo el forest, en este caso. Pero, ¿qué va a pasar acá? Acá tengo dos administradores, un administrador de este dominio, un administrador de este dominio. Aunque el administrador de este dominio es Enterprise Admin, un grupo universal, un grupo universal llamado Enterprise Admin, cada uno de ellos tiene sus administradores dentro del grupo Domain Admin, que pertenece al grupo Domain Local Administrators. Bien, vean ya la diferencia. 1200 usuarios, 700 usuarios, 500 usuarios. Porque recuerden que están distribuidos físicamente 500 usuarios, 300 usuarios, 400 usuarios. Si a un usuario de una ciudad se le ocurre viajar a otra ciudad, viaja, no hay problema. Recuerden que habíamos dicho que estos enlaces son de 64, 128 creo que fue que dije. Pero si un usuario de esta ciudad me viaja a esta ciudad, no importa, él se va a validar en el controlador de dominio más cercano. Si uno de esta ciudad viaja a esta ciudad o viceversa, no hay problema. Pero ¿qué pasa cuando un usuario de esta ciudad viaja a esta ciudad? La validación, fíjense bien, tenemos aquí un enlace, un enlace, no hay comunicación entre este site y este site. Tengo que, a juro, pasar por este site y después pasar por este site, dos enlaces de baja velocidad. Si fue que ese usuario viajó un día, pues bueno, está bien, la validación fue lenta, es primera vez que te validas en esa máquina y de paso el enlace, tienes que buscar el controlador de dominio allá. Pero si decimos que constantemente 400 usuarios de este dominio, no todos al mismo tiempo, pero están viajando constantemente a esta locación, ¿qué me toca hacer? Tomar un servidor acá, en este site, e instalarlo como controlador de dominio para este dominio que ya existe. O sea, mover un controlador de dominio de este dominio para este dominio. Entonces, en este site comenzamos a tener 3 controladores de dominio, 2 de un dominio y 1 de otro dominio. Cuando los usuarios viajen de acá a acá, se van a validar en este controlador de dominio que es el más cercano. Sin embargo, la replicación yo la debo controlar entre este señor y estos señores que están acá. Hay otros temas de replicación que podemos hablar en otros videos. Por ahora lo que quiero es mostrar las diferencias, ¿no? Cómo la parte administrativa se me va complicando o se me va flexibilizando si yo quiero tener una administración centralizada o distribuida. Pero recuerden que todo va a depender de la necesidad de la empresa. Es decir, antes de irnos a instalar Active Directory, planifiquen lo que van a hacer, porque eso se puede complicar. Si es una empresa grande, entonces imagínense, después de 3 años deciden adquirir otra sucursal o cambian cosas en el negocio, nosotros debemos estar en la capacidad de reaccionar rápidamente a esos cambios. Entonces, para ello es bueno instalar Active Directory basado en las mejores prácticas de un principio, obviamente adaptado a la necesidad de la empresa. Aunque ya sabemos que esto es bien flexible, nosotros podemos jugar con instalación, desinstalación, replicación, hay muchas cosas que se pueden hacer acá. Pero bien, entonces tenemos sites, ¿sí? Tenemos dominios, tenemos aquí un forest, un forest de un árbol de dos dominios, y tenemos aquí 2 administradores, un Enterprise Admin por acá, por aquí un Domain Admin, por aquí un
Enterprise Admin, pero a la final es un solo dominio. Pero fíjense cómo la parte lógica puede cambiar enormemente. Aquí tenemos una relación de confianza bidireccional y transitiva. Ahora, dentro de la jerarquía, también pudiéramos crear unidades organizativas. ¿Sí? Recuerden que esto de la parte lógica, imagínense una empresa donde tenemos un organigrama, así tenemos aquí el presidente, aquí tenemos, digamos, los subdirectores, por aquí tenemos los managers, por acá abajo tenemos los empleados. Entonces tenemos una estructura lógica, bien definida, pero físicamente dentro de la empresa, unos están en un departamento, otros están arriba, otros están abajo, otros están en el edificio al frente. Y lo mismo pasa acá, o sea, la estructura lógica, fíjense bien, tenemos aquí un controlador de dominio de este dominio, acá, entonces acá tenemos 4 controladores de dominio de este dominio. Una cosa es la estructura lógica y otra cosa es la estructura física. Bien, entonces dentro del dominio podemos manejar unidades organizativas para organizar. Podemos manejar grupos. Fíjense bien, si ven el video anterior donde estaba hablando de asignación de permisos y hablábamos de grupos globales, grupos universales, grupos domain local, acá es donde se me puede poner la cosa color de hormiga si yo no planifico bien. ¿Sí? A la hora de asignar permisos, fíjense acá, también a la hora de asignar políticas. Y para finalizar este ejemplo, porque no voy a hablar mucho, hay un video por allí donde hablé de los Operation Master, les invito a que vean ese video de los Operation Master. Entonces voy a hablar un poco de los Operation Master y Group Policy, para finalizar. Si hablamos de Operation Master, este señor tiene los 5 roles, recuerden de ver el video de los Operation Master. 5 roles: Schema Master, Domain Name Master, PD Simulator, Infrastructure Master y Grid Master, Infrastructure Master, PD Simulator, Domain Name Master, Schema Master. 5 roles acá. Aquí estamos hablando de 3 roles y aquí estamos hablando de 5 roles. Vean el video de Operation Master. Está el tema de dónde voy a colocar yo esos roles. Está el tema ahora de dónde voy a colocar yo aquí Global Catalog. Bien. Group Policies. Sí, yo puedo crear, o primero, por si acaso este video lo están viendo nivel 100 o usuarios. Group Policy consiste en lo siguiente. Tenemos estaciones de trabajo, tenemos aquí, ¿cuántos usuarios? 1200 usuarios. Wow, que digamos 50 de ellos usan la computadora de la forma no adecuada, ¿no? Y yo quiero controlar, mira, tú no tienes acceso al panel de control porque no tienes nada que hacer en el panel de control. Quiero que el fondo de la pantalla, del screen, el wallpaper, sea el corporativo para todos los equipos del dominio. Todo eso lo hago yo a través de Group Policy. Desde los controladores de dominio, yo puedo generar o configurar unas plantillas que van a aplicar a todos los equipos que pertenecen al dominio. Puedo filtrar, puedo decidir a quién aplica, a quién no. Puedo hacerlo por usuarios, puedo hacerlo por computadores, y puedo jugar con muchas opciones para prevenir herencia, para filtrar. Sin embargo, lo que pretendo con eso es controlar el entorno del usuario. Asegurarme de que ellos tengan el wallpaper que yo decido, el screen server que yo decido, que se les bloquee la pantalla si tienen tanto tiempo de inactividad. Yo decido cuál va a ser el comportamiento de sus equipos, que ellos no tengan acceso al panel de control, no tengan acceso a ciertos features que están en el equipo, que estén ciertos de servicios deshabilitados por defecto. Es decir, controlar de forma masiva las configuraciones y entornos de las estaciones de trabajo. Membresías de grupo. Ese Group Policy puede ser administrado, por supuesto hay políticas para el dominio, hay políticas para los sites, hay políticas para las unidades organizativas. Y podemos filtrar. Bien, no se les olvide ver, por favor, el video de Operation Masters, porque eso es muy importante. Muchas gracias. Cualquier duda con respecto a este video, cualquier comentario, háganlo en los comentarios. Por favor, suscríbanse para que tengan alertas cada vez que se publique un nuevo video. Si les gustó el video, vamos a darle like. Y las críticas son bienvenidas. Sean constructivas, destructivas, todas las críticas son bienvenidas. Muchas gracias por la atención.